Bueno, entonces nosotros les vamos a presentar ahorita nuestro video del proyecto de Taller de Ingeniería 3. Nosotros desde que nos asignamos a la clase empezamos a ver con quiénes íbamos a trabajar, ya estábamos muy emocionados para empezar y cuando llegamos a la clase terminamos seleccionando este grupo que se conforma de Fátima Porras, Diego Schneider, Alejandro Palomo, Ricardo Catalán, Martín García y yo, Carlos Murillo. Entonces nosotros empezamos con el proyecto, Alex estuvo ahí manteniéndonos en secreto, tratando de generar más emoción, hasta que llegamos a hacer este carrito de realidad inmersiva. Consiste en tener un carro a control remoto, conectarlo a que sirva a través de pedales y un timón y ponernos lentes para poder ver lo que está haciendo el carrito. Entonces, para empezar, nosotros estábamos muy emocionados y empezamos a trabajar con NASA Promotions para hacer un almuerzón que se supone nos iba a dar mucho dinero. Aquí tuvimos un par de dilemas, hubo muchos gastos innecesarios, sí llegamos a la cantidad de gente, pero no logramos recaudar todo lo que esperábamos. Aquí tenemos recolectando después del pago de impuestos alrededor de 3.800 quetzales, que fue un muy buen empujón para poder hacer el primer carro. Durante la recaudación de dinero con NASA, tuvimos algunos problemas con Alex, ya que ASA no nos entregaba el dinero, entonces decidimos financiarnos de diferentes maneras. Una siendo la cocinada que hicimos para Valentine's, donde vendimos galletas y brownies y cupcakes, en donde ganamos alrededor de 2.000 quetzales en ganancias. Nos juntamos 2 veces a cocinar para poder recaudar el dinero necesario para poder mandar a pedir los 2 carritos que necesitábamos. Otra de las formas para recaudar dinero fue organizar una charla. Por suerte teníamos el contacto de una psicóloga que decidió apoyarnos para dar una charla de inteligencia emocional, que la verdad fue bastante exitosa. La charla la hicimos un miércoles en la noche, duraba 2 horas. El tema, como ya lo mencioné, era inteligencia emocional y había también un refrigerio. El precio por ir a la charla era de 100 quetzales y la verdad que logramos vender muchas entradas. Incluso hubo gente que también compró la entrada y lastimosamente no pudo llegar al evento, pero al final de cuentas logramos de ganancias aproximadamente 5.250 quetzales y con ese dinero logramos ya comprar todo lo que nos hacía falta para terminar el proyecto. La gente estaba muy contenta luego de la charla y la verdad que fue todo un reto, pero se logró y contentos con el resultado. Respecto a los carritos, primero cuando ya tuvimos los 2 carros acá, lo que hicimos fue desarmarlos y ver cómo estaban armados por dentro. También agarré un carrito que tenía yo en mi casa de control remoto para estudiar bien cómo funcionaban ciertas partes y fue el primer carrito que logramos conectar al primer timón que tuvimos. Luego teníamos que hacer lo mismo, pero ya con nuestros 2 carritos para el proyecto, ¿verdad? Entonces lo que hicimos para el primer carrito, que era el Bugatti, al que le pusimos el inútil, lo que hicimos fue desarmar el carrito que ya teníamos, el que yo agarré de mi casa, y lo incorporamos en el circuito del carro, ¿verdad? Entonces ahí ya logramos que funcionara el carrito, el Bugatti, con el timón inicialmente. Luego, después tuvimos otro problema para hacer el siguiente carro porque no contábamos con todas las partes que habíamos obtenido del carrito que desarmamos. Entonces lo que hicimos fue pedir un receiver a Amazon, pero este receiver estaba hecho para motores brushless, que son motores de 3 pines, y nuestro motor era un motor DC, los motores que venían incorporados en el carro. Entonces lo que hicimos fue hacer un circuito con arduinos, reguladores de voltaje y un módulo H para poder mandarle la señal al carrito y que respondiera como nosotros queríamos, ¿verdad? Entonces el circuito de este carro lo que era, se basaba en que de la batería salían 2 pines, o sea 2 salidas positivas, una al módulo H y la otra a un regulador de voltaje, el que disminuía el voltaje de 7 voltios a 5 voltios, que era lo que recibía el Arduino. Del regulador de voltaje directo al Arduino, y en el Arduino
ciertos pines que ya salían y estos se conectaban tanto al módulo H como al receiver. En el receiver pues ya únicamente lo que hicimos fue conectar el servo del timón y eso ya hizo que cruzara de ahí para ver la parte del motor. Tuvimos problemas porque no siempre recibía los valores correctos que eran, es decir, a veces uno entre más apachaba el pedal menos aceleraba el carro, o uno cuando aceleraba el carro retrocedía o viceversa. Entonces lo que hicimos fue pues ahí con la programación ir con prueba y error hasta que desciframos bien. Entonces después tuvimos también que regular la velocidad para que fueran dos velocidades similares, porque al tener un circuito de 7 voltios y uno de 5, pues un carro iba más rápido que el otro, entonces con el código tuvimos que ir midiendo cuánta velocidad alcanzaba el carro. Después lo que hicimos fue ordenar 2 sets de una cámara con su respectivo visor y también un set de baterías extra por si se descargaban estas baterías. Y ya lo único que hicimos fue pegar la camarita con silicón en el techo del carro y ya con eso ya logramos tener la parte de la cámara y el visor lista, y básicamente eso es todo lo de los carritos. Ya, respecto al timón y los pedales de cada carrito, lo que hicimos fue desarmar el transmisor, ¿verdad? O sea, el control del carrito. Sacamos la tarjeta electrónica y a esa tarjeta le conectamos, o sea, desconectamos los potenciómetros iniciales del control y conectamos los potenciómetros que tenía el timón y los pedales. Y ya con eso, ya conectados, ya solo básicamente tuvimos que ajustar ciertas cosas con el código también para que el carro respondiera a tanto y así. Y también los controles traían sus también otros potenciómetros para medir los trims, qué tanto acelera, qué tanto retrocede, qué tanto cruza para un lado, qué tanto cruza para el otro. Entonces ya eso pues lo seteamos con los potenciómetros que traía el transmisor, y ya únicamente eso se lo pegamos al timón y eso es básicamente todo. Otra cosa que teníamos que hacer y que fue de lo último que hicimos fue configurar el contador de vueltas. Al principio del semestre estábamos viendo como opciones y la verdad es que todas rondaban de los $200 a $400 y eran opciones súper complicadas de cómo configurar. Entonces al final lo que paramos haciendo fue que Alex nos recomendó usar tarjetas de proximidad de RFID y comprar el sensor. Entonces eso, como nuestra pista era de FOMI, al final se lo logramos instalar abajo para que no fuera visible y pegamos las tarjetas con los lectores de RFID en la parte de abajo del carro. Entonces cada vez que el vehículo pasaba por la meta contaba una vuelta extra y una vuelta extra. Nos tocó hacer el código y la verdad que fue un poco cómico porque ya teníamos un código base que otro grupo había hecho con ayuda de uno de los catedráticos de la universidad, y nosotros lo que hicimos fue que, o sea, a ellos por alguna razón no les servía y nosotros nos apalancamos de la tecnología y le preguntamos a ChatGPT que qué errores había y nos tiró como que los errores y cómo mejorarlos, y justo eso fue lo que le hacía falta al código para que funcionara, y sirvió a la perfección al final del día del evento. Una de las últimas cosas que hicimos fue las bases para colocar los timones y los pedales. La verdad que nos costó bastante decidir qué nos convenía, ya que habían varias opciones. Una de ellas pues era mandar a pedir las bases ya hechas, otra era pues comunicarse con algún herrero y que él nos las soldara, y la última era hacerlas nosotros. Un par de días antes de la entrega final yo decidí pues encargarme de hacer las bases. Fui a Novex y compré madera. Llegué a mi casa y en mi garage pues decidí a base de un video de YouTube hacer las bases. Lo que quería realmente era hacer las bases bastante sólidas y al final de cuentas sí se logró. Luego pues se pintó de negro y el material, o sea la madera que se usó era bastante buena. El día de la presentación funcionaron perfectamente y sí.
Bueno, entonces con la idea de la pista nosotros empezamos con unas bases de plywood. Estas iban a ser en una forma como de C, que terminó siendo nuestra misma forma al final, solo que la hicimos de otros materiales. Nosotros estuvimos alrededor de 5 horas cortando madera, haciendo las divisiones, pintando la pista, pero resultó que la pista tenía los cruces un poco muy cerrados y nos complicaba con el carrito. Entonces se sugirió que trabajáramos con otro grupo de la clase que ya tenían una pista de foamy. Nosotros compramos todo el resto de materiales que faltaban para poder completar esta pista y terminamos de cambiarle su idea para que fuera como la pista que nosotros teníamos pensada desde un principio, para que funcionara con las curvas de una mejor manera. El día del evento creo que fue uno de los que más corrimos, porque como nuestra pista era muy grande no la podíamos tener armada desde antes. Entonces los dos grupos llegamos súper temprano y llevamos lo necesario para terminarla. Movimos todas las cosas de la presa hacia el salón de los exámenes. Ahí la armamos y pusimos las barreras para que los carros no se salieran. Terminamos de instalar el contador de vueltas y probamos que sí sirvieran y quedó todo bien. Ya estábamos listos para la presentación. En eso llega Alex y nos dice así como: muchacha, ya tengo listo para que transmitan su señal de video a la cañonera, y todos como, ajá, ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces al final vimos que los lentes tenían una salida tipo AB y fuimos a comprar un como conversor HDMI para poderlo conectar a la cañonera de la universidad. Literal, en una carrerita fuimos a Steren a comprarlo y regresamos, pasamos por una botella de champán para celebrar y logramos transmitir la señal. Entonces la verdad que quedó todo re bien. Creo que el proyecto fue un éxito y todo un reto, y pues estamos, como diría Diego, súper contentos. Vos, qué malo. Muchas que maletas. Ah, la gran. ¡Vos!